Hola, bienvenido una vez más a su canal y por si no me conocen, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Este es el segundo tutorial que haremos a nuestra muñequita Mirabel y precisamente estaremos realizando su cabello con sus aretes, sus lentes, todos estos detalles del rostro. Que si aún no ha visto la primera parte, en la descripción de este tutorial usted podrá encontrar dicho enlace. Y si está al día, entonces comencemos. Para este cabello estaremos utilizando hilo color café oscuro e iniciaremos con un anillo mágico. Y luego haremos dentro, ya que esté seguro, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Colocamos marcador y en la vuelta 2 estaremos realizando 6 aumentos. El primer aumento, 2 punticos bajos juntos en el mismo lugar. Hagamos uno más juntos. Y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta 3 repetiremos durante 6 veces un punto bajo y un aumento, terminando esta vuelta con 18 puntos. Un punto bajo y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 repetiremos durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento, terminando esta vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, el segundo y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 5 repetiremos durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 30 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 6 repetiremos durante 6 veces 4 puntos bajos y un aumento, terminando esta vuelta con 36 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Una vez terminemos la vuelta número 6, vamos a comenzar con los mechones. Para estos mechones estaremos trabajando en las hebritas delanteras de cada cadena, o sea, esta de aquí. Primeramente vamos a hacer un puntico deslizado tomando esa hebra delantera. Y ahora sí, cada mechón largo lo vamos a comenzar con 46 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos realizando cadenas hasta tener un total de 46. Una vez terminadas las 46 cadenas, vamos a comenzar a partir de la segunda, 1 y 2 y estaremos repitiendo durante 15 veces un punto bajo y un aumento. Repitamos una vez más, estoy tomando esta hebrita trasera tradicional, un punto bajo y un aumento. Y como puede ver, estoy trabajando el punto bajo en forma de V, usted lo puede trabajar como desee. Así continuaremos realizando un punto bajo y un aumento hasta tener un total de 15 repeticiones. Cuando terminemos las 15 repeticiones, este será el resultado. Y ahora sí, vamos a realizar 15 puntos bajos sin aumento ninguno. Igual tomando siempre esa hebrita trasera. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta tener un total de 15 y terminar todas las cadenas.
Y para terminar totalmente este primer mechón vamos a hacer un punto deslizado en la siguiente hebrita delantera que tenemos de este círculo. Ahí un puntico deslizado. Y así como hemos realizado este mechón, vamos a realizar 35 mechones más, pues necesitamos un total de 36 mechones igual a este. Ya al regreso los tendré los 36 listos para continuar. Y para terminar totalmente el mechón número 36, vamos a hacer un punto deslizado justo donde iniciamos a realizar los mechones. Entonces ahí un puntico deslizado. Cortamos la hebra, no la necesitamos larga. Por ahora solo vamos a asegurar y esconderla. Y vamos a esconder todas las hebras que nos hayan quedado antes de continuar. Acá está todo el cabello con sus 36 mechones y vamos a buscar una parte para enfrente, la que usted desee, no es importante. Entonces vamos a hacer esto. Buscamos el centro, yo voy a dejar esta parte hacia abajo y lo que haremos será ubicar centro con centro. Y por el momento lo primero que haremos será asegurar bien con alfileres este centro de aquí para que no se nos vaya a mover mientras ubicamos los mechones. Coloque tantos alfileres como usted crea necesario. Y una vez colocados los mechones, o sea, este centro, perdón, vamos a, por ejemplo, yo voy a tomar uno hacia detrás y lo voy a sujetar con alfiler. Lo que quiero es un poco tapar este centro que me ha quedado aquí, no quiero que se vea así. Entonces lo voy a ir tapando con los mismos mechones, dejo uno hacia adelante. Tomo otro hacia detrás. Delante, otro hacia detrás y así. De acá hacemos lo mismo. Recuerden, no se le pueden olvidar estos alfileres que hemos colocado debajo por ninguna razón. Entonces, una vez hecho esto, los que nos han quedado aquí delante simplemente los vamos a ir echando hacia el lado. Por ejemplo, este de acá lo voy a colocar aquí detrás de la orejita. No lo empareje demasiado, el cabello de nuestra Mirabel es bien loquillo. Entonces no lo acomode demasiado. ¿Ve? Este lo voy a poner por acá encima. Vamos con este ladito, voy a tomar el primerito y lo voy a colocar así por detrás de la orejita. Aunque el video pueda ser un poquito largo, yo voy a colocar mechón por mechón para que usted pueda ver cómo yo lo hice. No obstante, como siempre les digo, es cabello, pueden hacerlo a su gusto. No exactamente como lo haga yo. Entonces ahora continuaré colocando estos mechoncitos que me han quedado aquí, los iré organizando un poco. Solo un poco y usted verá cómo yo lo hago.
Sí es importante que siempre vaya cubriendo el color de la piel, o sea, esta cabecita si no la debemos ver. Es suficiente cabello como para taparla. Así nos va a quedar cubierta la cabecita y vean cómo también nos van a quedar estos que hemos colocado arribita, pues tiraditos ahí encima. Este va a ser el resultado antes de hacer las costuras del cabello de nuestra Mirabel. Ahora, con una agujita lanera, lo más larguita posible, mientras más larga más cómoda es. Voy a colocar 2 hebritas del mismo hilo que he utilizado para el cabello. He extraído 2 hebritas, o sea, más fino. Y lo que estaré haciendo es dando tantas puntadas como sean necesarias para que este cabello quede firme, para que no me quede ningún huequillo. Y mis puntadas son bien locas, o sea, nada exacto. Y le voy a mostrar el ejemplo de una. Vamos por aquí, por ejemplo. Vamos a insertar aquí dentro de 2 puntos. Y vamos a salirnos un poquito aquí en el cabello. Vean. Lo que quiero que entienda es que no es nada exacto. No le puedo decir exactamente. O sea, no le puedo mostrar puntada a puntada para todo este cabello. Porque es demasiado cabello. Pero vean cómo yo voy insertando. Agarro un poquito de la piel. Y luego hebritas del cabello. Hebrita de la piel y me salgo un poquito más arriba y agarro del cabello. Y así le voy a dar puntadas en todo esto acá, aquí arribita. Asegúrese de retirar uno por uno cada alfiler que haya colocado, pues si son bien peligrosos si se nos queda alguno. Y entregamos una muñequita a un bebé o a un niño pequeño. Entonces al regreso ya habré dado tantas puntadas como necesite, por supuesto. Hasta aquí, hasta donde he colocado alfileres, estaré dando puntadas. Esto acá debajo lo voy a dejar así suelto, como es el cabello de Mirabel. Y bueno, no de puntadas ahí. Y también estos de acá voy a dar hasta aquí. Esto lo voy a dejar así suelto, ¿ok? Entonces al regreso ya verá mi resultado. Y así me ha quedado el cabello una vez ya cosido. Vean. La parte de arriba. Este ha sido el resultado. Como puede ver, ya he colocado un aretico a Mirabel y acá tengo el otro para colocarlo juntos. Estaré utilizando hilo color azul turquesa. Entonces voy a hacer, utilizando una agujita lanera, voy a hacer un nudito en este extremo y vamos a colocar estas piedritas, son de madera, azulitas, que bueno, ya se las he mostrado en el primer tutorial de esta muñequita. Entonces, esto es lo que haremos. Vea. Así quedará por detrás. Así que pues vamos a colocar este juntos. Primeramente vamos a insertar la aguja lanera por acá detrás, entre 2 puntos, como siempre les digo, para que pase el nudito. Y luego lo vamos a extraer detrás de la orejita. Vea dónde lo he extraído, justo detrás de la orejita.
Vamos a dejar que pase el nudito y así se esconda. Ahora, lo tenemos detrás de la orejita, pero no es ahí donde lo necesitamos, sino que lo necesitamos insertar por dentro de la orejita y sacarlo hacia adelante. Miremos la otra orejita. Vean, es aproximadamente ahí donde debe salir y vean cómo lo he colocado por detrás. Para que no se note tanto por detrás tampoco, aunque no se va a ver. Vean, solo se va a ver esa pintica y aquí nos va a quedar el aretico. Vamos a tomar la perlita, le pasamos la aguja lanera y pues ahí lo vamos a dejar al largo que queramos. Si lo quiere más largo, pues más largo lo puede hacer, pero yo lo dejaré como aquí donde termina la orejita. Este es el largo que le voy a dar. Vamos a volver a insertar justo donde salimos hacia detrás. Vamos a tratar, por supuesto, de que ambos areticos nos queden lo más similar posible. Vean el largo que le di ahí donde termina la orejita y acá pues haré lo mismo. Voy a ir estirando y soltando el hilo hasta que me quede lo más similar posible. Ahí me gusta. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a volver a salir, pero esta vez pasando un poco al ladito y saliendo donde mismo, para asegurar de que no se nos vaya a salir totalmente la hebra. Cuidemos de no agarrar los mechones. Ok, y aquí pues vamos a hacer un gusanito, como siempre les muestro el gusanito que hago, que no es más que dar varias vueltecitas a la aguja lanera. Vamos a tomar aquí mismo una puntadita, donde quiera la puede hacer, ahí bien pegadito, y vamos a darle unas cuantas vueltecitas, digamos 2, 3, 4. Vamos a darle 5, no lo ajuste demasiado y pasamos la aguja lanera. Y ahora sí vamos a insertarla justo en el mismo centro donde iniciamos. Y así nos va a quedar, vean. Pues simula bastante bien un aretico, vean que no han quedado perfectamente iguales, pero me gusta. Y una vez hecho esto, pues vamos a asegurar y esconder la hebra acá detrás para que no se nos vaya a ver. Vamos a pasarla hacia adentro de la muñequita y extraerla hacia detrás. De este modo lograremos que no se note tanto donde hemos asegurado. Si les pasa esto, no se moleste, tan solo traten de sacar la aguja lanera por otro lado y así la continúan introduciendo. Vean, así. Y bueno, aquí detrás sí creo ya es más fácil pues asegurar y esconder totalmente la hebra. Y finalmente así me han quedado ambos areticos puestos y solo nos falta un detalle para el rostro de Mirabel. Y es un detalle súper importante, son sus espejuelos. Claro que sí. Entonces, primeramente hice estos y a simple vista pues creo que se quedaron un poco chiquitos. Así que hice unos más grandes. Por supuesto que les voy a mostrar exactamente cómo los hice. Bueno, les voy a mostrar ya con la talla grande, pues, porque los chiquitos definitivamente no. Son bien característicos los espejuelos de Mirabel o lentes, como quieran llamarle.
Así que estos definitivamente los voy a descartar, pero quise mostrárselos para que vean que dependiendo de la talla que usen de círculo, yo he utilizado este cono de hilo para el aro. Vean. Pero si usted utiliza un aro más pequeñito, pues más pequeñito le quedarán los espejuelos. Si utilizan un aro más grande, como por ejemplo la parte del hilo, pues mucho más grandes le van a quedar. ¿Cuánto mide este diámetro? Pues mide aproximadamente unos 3 centímetros. 3 centímetros de diámetro es lo que tiene este conito de hilo. Pueden utilizar cualquier instrumento redondo que tengan. Yo esto era lo que tenía a mano y creo que muchas tenemos a mano un cono de hilo grande. ¿Qué más? He utilizado este alambre lo he comprado en Amazon. No hay ninguna promoción por ninguno de los materiales que tengo acá mostrándole. Y el enlace específico a este alambre se los voy a compartir en la descripción del vídeo. Y así pueden ver pues su calibre, sus características en específico. Es muy flexible, muy manuable y eso me encanta. De hecho, cuando lo busqué simplemente puse alambre para amigurumis y pues fue el más vendido. Yo se los voy a compartir en la descripción de este vídeo. La pintura que utilicé para los lentes fue, aquí lo pueden ver, es pintura de agua. O sea, es una pintura que si yo la raspo un poquito, la mojo, la puedo retirar. Pero si usted quiere algo más permanente porque su amigurumi pues está a la venta o algo así, quiere algo más duradero, pues le sugiero pues buscar otro tipo de tempera, algo que sea más fijo, ya sea una pintura pues de aceite, no lo sé. Yo este es el que he utilizado y es como un verde limón, o sea, no es un verde hoja, es un verde bastante limón. Este pincel no es un pincel, es más bien una brochita de maquillaje de mujer, o sea, de maquillarse, y pues a mí me ha servido. No tengo pinceles acá. ¿Qué más? Pues necesitan también una tijera, no la que utilizan para cortar sus hilos ni tela, pues es para cortar el alambre para que no se les vaya a joder, o si tienen una pinza para eso, perfecto. Entonces vamos allá, voy a mostrarle cómo hacerlo. Ya yo aquí tengo una mano de esta pintura y voy a darle otra acá en el vídeo. Pues creo que necesita dos para que quede más bonito. Entonces vamos a comenzar dándole la forma a estos lentes. Voy a acercar un poquito más para que pueda ver bien. Y aquí los tengo. Vamos a darle exactamente la misma forma. Vamos a tomar el cono de hilo y vamos a darle la vuelta. Vean, vamos a sujetar aquí. Vamos a dejar aproximadamente un dedito, este tramito, que es lo que va a ir introducido aquí al ladito de la piel. Y vamos simplemente a darle la vuelta a este cono de hilo, ahí bien ajustadito. Este alambre es muy flexible, muy manual, eso me encanta. Vean, le continuaré dando la vuelta. Vean por dónde está esto. Así, hasta que les queden así ambos alambres. Tengo que ir retirando acá. Perdón que me salga del vídeo. Ok, cuando tenga ambos alambritos así, perdón, en esta posición, aquí fue donde empezó, le dio la vuelta, llegó hasta aquí y justo aquí en el medio les puedo mostrar dibujándoselos. Justo cuando estén en el medio, aquí vamos a doblar. Vean, vamos a hacer esto y será la división entre ambos lados, ¿no? Ambos ojitos. Hecho esto, nos vamos a poner acá.
vamos a darle la separación que querramos aquí. Yo creo que como un dedito está bien. Un dedito es suficiente. Miren acá. Aproximadamente un dedito. Y ahora aquí pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pararnos de este ladito. Vamos a sujetar bien aquí. Nos podemos guiar por la marquita que ya tenemos y pues vamos a girar. Esta vez vamos a dejarlo por debajo. La vueltita que vamos a hacer la vamos a dejar por debajo. Es un poco difícil mostrarles en el vídeo, pero espero que sí me estén entendiendo. Ahí está. ¿Por qué por debajo? Pues para que quede igual que este lado de acá y esta parte pues quede por encima. Aquí tengo la marquita, ¿verdad? Pues listo. Hasta aquí vamos a terminar. Vamos a marcar un poquito. Y vamos a cortar dejando un dedito como mismo del otro lado. Listo, lo he corrido todo. Una vez tengamos esto hecho, pues lo pondremos en dirección al rostro, ¿verdad? Hacia detrás. Y este de acá también. Cuidando que no vaya a perder la forma nuestros lentes. Y así van a quedar hacia detrás. Y bueno, espero que me hayan entendido. Sí es un poco difícil mostrarles, pero espero que sí, no es difícil. Tan solo debe ver en qué dirección mover el alambrito alrededor del círculo que esté utilizando. Vean cómo quedan exactamente iguales si utiliza pues la misma pieza, ¿verdad? Entonces, hecho esto, ya yo le di una manito a este de acá y vamos a darle otra juntos. Con la pintura que decidan utilizar. Voy a hacerlo acá mismo. Echas un poco. Algo que pueda embarrar y pues simplemente con un pincelito, una brochita, lo que tenga a mano, pues vamos a ir pintando este lente. Con mucha paciencia, póngale mucho amor. Y bueno, pues ya al regreso lo tendré pintado. Por supuesto, cuando le di la primera mano, esperé que secara para poder dar esta segunda. Asegúrese de pintar por delante y por detrás para que desde cualquier punto de vista su muñequita se vea bien bonita. Entonces pues ya al regreso lo tendré listo y los vamos a incrustar a nuestra muñequita Mirabel. Y una vez se seque la pintura que hayan utilizado, yo le he puesto así en estos dos conitos de hilo para que secara bien. Pues este será el resultado. Quiero que los vean bien de cerca cómo queda con esta pintura. La verdad que no es algo perfecto, pero a mí me gusta. Entonces, estos espejuelos yo prefiero introducirlos en la piel de nuestra Mirabel. Y para ello lo que haré pues será dejar esto un poquito más cortico. No lo necesitamos tan largo. Y vean dónde lo vamos a introducir. Yo estaré introduciendo una punta aquí encimita de la orejita. Vean donde termina la orejita en el siguiente huequito. De un extremo así. Y del lado de acá igual. Justo donde termina la orejita, ahí arribita, simulando que va por encima de la orejita. Y lo voy a empujar bien adentro sin maltratar los lentes.
y así nos va a quedar. Así se ve de perfil, así se ve desde el frente y la verdad que me encanta el resultado. Vean. Y de este modo hemos llegado al final de esta segunda parte de nuestra muñequita Mirabel. Ya tenemos su cuerpo, sus zapatos, su cabello con todos los detalles de su rostro y solo nos va faltando para la tercera parte realizar su vestido. Recuerde, si ha disfrutado de este tutorial, regalarme un like. Además, si desea continuar viendo tutoriales nuestros, entonces suscríbase y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en la última parte. Chau, chau.